Bienvenidos a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de todos los que suspiramos por las historias de amor, intrigas y pasión Superíndice 3N que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un autocopyright ticosismo en el mundo del corazu Superíndice 3N turco, porque vamos a hablar de rumores, de chismes jugosos y por supuesto, de las series que nos tienen enganchados. Rense porque esto va a ser largo y tendrá mucho jugo. Como saben, nos encanta analizar las noticias del espectáculo turco, seguir de cerca a nuestros actores favoritos y sobre todo, comentar esas series que nos roban el sueño más menos o. Y hoy, amigos míos, vamos a hablar de un rumor que estuvo incendiando las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las estrellas queridas y seguidas, Hande Rafael y Kerem Bürsin. Volveru a florecer el amor entre ellos, reviviendo la llama que una vez encendió Superíndice 3, Senu con diéresis Alcam. ¿O hay una nueva protagonista en esta historia, una figura que emerge con fuerza en el panorama amoroso de Kerem Bürsin? Vamos a desentrar más menos arlo todo. Vamos a investigar a fondo, a conectar los puntos y a ofrecerles la información Superíndice 3N completa posible. Pero antes, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre te traemos las últimas noticias, los mejores análisis y sobre todo, mucho amor por las series turcas. Suscríbete que no te arrepentirú, ese. Es gratis y te mantendrú ese al dúa de todo el chismorreo turco. Y ahora al grano, al meollo de la cuestión Superíndice 3N, como diruan nuestras abuelas. Como ya abru en el eudo en el tutulo, el rumor que estuvo circulando por toda Turquía, alimentando debates apasionados y generando olas de reacciones en las redes sociales, es que Hande Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró Superíndice 3 perdidamente en Senu con diéresis Alcam, la pareja que parecua destinada a la felicidad eterna, podrán estar dándose una nueva oportunidad. Su copyright, todos hemos suspirado, hemos cruzado los dedos y hemos hecho nuestras plegarias a los dioses del amor por su reconciliación Superíndice 3N desde el mismo momento en que anunciaron su separación Superíndice 3N. La idea de verlos juntos de nuevo sonriendo, enamorados y compartiendo esa química indescriptible, nos llena de ilusión Superíndice 3N, de esperanza y de esa sensación Superíndice 3NCU, lida en el corazu Superíndice 3N que solo el amor verdadero puede provocar. Pero, aquí es donde entra en escena Melis Sezen, otra talentosa y bellísima actriz turca, una estrella en ascenso que deslumbra con su belleza y su talento, y que, según los rumores, podrá ser la nueva conquista de Kerem Bürsin. La tensión Superíndice 3N se puede cortar con un cuchillo. El drama es servido. Esto es ese intenso que cualquier serie turca. La situación Superíndice 3N se complica, se vuelve ese interesante y abre un abanico de posibilidades que nos mantienen pegados a la pantalla esperando nuevas noticias. Pero antes de seguir especulando sobre la intrincada vida amorosa de estos tres talentosos actores, de imaginarnos escenarios románticos y de elegir a nuestro bando favorito, vamos a recordar un poco las series que los han catapultado a la fama, las que nos han hecho reír, llorar, suspirar y, en definitiva, amarlos tanto. Vamos a analizar el impacto que han tenido en el mundo del espectáculo y a recordar esos momentos mágicos que nos han regalado en la pantalla. Empezaremos, obviamente, con Senu con diéresis Alcam. Senu con diéresis Alcam, el romance que traspasó Superíndice 3 la pantalla y conquistó Superíndice 3 el mundo ***. Esta serie de comedia romántica, protagonizada por Hande Rafael y Kerem Bürsin, no fue simplemente un programa de televisión Superíndice 3N, fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno mundial, una explosión Superíndice 3N de color, amor y alegría que conquistó Superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta. La historia nos cuenta la vida de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, una sou más menos adora empedernida que sueu más menos a con estudiar arquitectura en Italia y construir un futuro brillante. Sin embargo, sus sueños más menos se ven truncados cuando pierde su beca debido a la empresa Art Life, propiedad del arrogante, exitoso y a veces insoportable arquitecto Serkan Bolat. Para recuperar su beca y cumplir sus aspiraciones, Eda se ve obligada a firmar un contrato con Serkan y fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una farsa destinada a beneficiar a ambos,
pronto se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos, celos, momentos de ternura y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. La química entre Eda y Serkan es innegable, su relación superíndice 3N evoluciona de la tensión superíndice 3N al amor, creando momentos inolvidables que nos mantienen enganchados a la pantalla. Senú con diéresis al capm, es mucho más que una simple comedia romántica. La serie aborda temas profundos y relevantes, como la ambición superíndice 3N, la superación superíndice 3N personal, la importancia de la familia, la búsqueda de la identidad y la fuerza del amor verdadero para superar cualquier adversidad. Además la química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin era innegable, palpable, casi múgica, y su relación superíndice 3N traspaso superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. Su amor, aunque fugaz y lleno de altibajos, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans, quienes aún sueu más menos han con su reconciliación superíndice 3N. Y precisamente por eso, la idea de una posible reconciliación superíndice 3N genera tanta expectación superíndice 3N, tanta esperanza y tanta emoción superíndice 3N. La serie pertenece al género copyright nero de comedia romántica, pero con toques de drama y momentos de reflexión superíndice 3N, y lo que la hace tan especial es la combinación superíndice 3N de humor inteligente, romance apasionado y personajes en traumas menos hables que te enganchan desde el primer capítulo. Un dato curioso sobre la producción superíndice 3N de Senú con diéresis al capm, es que debido al con diéresis copyright sito arrollador de la serie, se grabaron episodios de los que inicialmente estaban previstos. La demanda del público era tan alta que los productores decidieron extender la historia, regalan donos ese momentos de Eda y Serkan y permitían donos disfrutar de su romance por ese tiempo. Además la serie se vendió superíndice 3 a de 85 pauses, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Europa del Este, consolidando la popularidad de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin a nivel internacional y convirtió a copyright-dolos en verdaderas estrellas globales. Ahora pasemos a otra serie que ha tenido a Melis Cezen como protagonista y que ha demostrado su gran talento actoral, su capacidad para interpretar personajes complejos y su versatilidad para adaptarse a diferentes copyright neros. Sadakat Sith, un drama intenso y lleno de suspenso que te mantendrá al borde del asiento ***. En Sadakat Sith, Melis Cezen interpreta a Aderingu Parrafolú, un personaje complejo, controvertido y lleno de matices que se convierte en el detonante de un drama familiar devastador. La serie, que es una adaptación superíndice 3N de la exitosa serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia Ilmaz, una exitosa doctora, una mujer fuerte e independiente que aparentemente lo tiene todo, un matrimonio feliz, un hijo adorable y una carrera profesional exitosa. Sin embargo, su mundo perfecto se desmorona cuando descubre que su marido, Volkan, la estudengau más menos ando con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, la vida de Asia se convierte en un infierno, su confianza se hace aún más menos a ICOS y decide vengarse de Volkan y Derin, desatando una guerra sin cuartel que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y el poder destructivo de la venganza. Sadakat Sith es un drama psicológico superíndice 3 gico intenso que explora temas como la infidelidad, la traición superíndice 3N, la venganza, el perdu superíndice 3N, la culpa y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie destaca por sus actuaciones impecables, su ritmo trepidante, su banda sonora envolvente y su capacidad para mantener al espectador en tensión superíndice 3N constante preguntándose copyright pasaru, a continuación superíndice 3N. Melis Cezen en el papel de Derin, logra transmitir la complejidad de su personaje, una joven que si bien es la amante y la causante del sufrimiento de Asia, también copyright N es víctima de las circunstancias, de sus propias inseguridades y de sus decisiones impulsivas. Su actuación superíndice 3N fue muy elogiada por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices prometedoras de Turquía y demostrando su talento para interpretar personajes complejos y llenos de contradicciones. El copyright nero principal es el drama, pero tiene fuertes componentes de suspenso y thriller psicológico superíndice 3 gico, creando una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y llena de intriga. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que la serie generó superíndice 3 un gran debate en Turquía sobre la infidelidad, sus causas, sus consecuencias y sus implicaciones sociales.
Muchos espectadores se sintieron identificados con la situación superíndice 3N de Asia y Derin, lo que provocó superíndice 3 intensas discusiones en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La serie puso sobre la mesa temas taves y generó superíndice 3 reflexiones sobre la importancia de la honestidad, el respeto y la comunicación superíndice 3N en las relaciones de pareja. Ahora, volvamos al tema que nos atraudó a QU, el posible nuevo amor de Kerem Bürsin. Si bien no hay nada confirmado, ninguna declaración superíndice 3N oficial ni ninguna prueba irrefutable, las redes sociales están repletas de rumores, especulaciones, teorías conspirativas y montajes fotográficos que apuntan a que podrá haber algo más que una simple amistad, algo más que una simple relación superíndice 3N profesional entre Kerem y Melis. Ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones, en eventos sociales, en fiestas privadas y, según algunos testigos, se muestran muy unidos, afectuosos y compinches el uno con el otro. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, siempre a la caza de exclusivas y primicias, han publicado fotos y vídeos que, según ellos, prueban que Kerem y Melis están saliendo, que están compartiendo momentos especiales y que su relación superíndice 3N va muy allá de la amistad. Pero como decuamos, todo esto son solo rumores, especulaciones y conjeturas. Ni Kerem, ni Hande ni Melis han confirmado ni desmentido nada. Así que por el momento solo podemos esperar, observar, analizar y ver qué copyright pasa. Lo que es cierto es que este rumor ha generado una gran expectación superíndice 3N, ha puesto a los fans de Hande y Kerem en alerta máxima y ha convertido a Melis Sezen en el centro de atención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. Volver a estar juntos Kerem y Hande, reviviendo su romance de Esenu con diéresis al Cam. O Kerem encontrar el amor en brazos de Melis, iniciando una nueva historia de amor que nos sorprenderá a todos. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese juez implacable que siempre revela la verdad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de las series turcas que nos encantan, admirando el talento de sus actores y dejándonos llevar por sus historias apasionantes. Y por supuesto podemos seguir de cerca la carrera de estos tres talentosos actores, apoyando sus proyectos y celebrando sus con diéresis copyright hitos. Hande Erupar Rafael Ademuz de Esenu con diéresis al Capm, ha protagonizado otras series exitosas como Gunea Yinklar y Aik Laftan al-Lamaz, demostrando su versatilidad y carisma. Kerem Bürsin, por su parte, también copyright N ha participado en varias producciones, tanto en Turquía como en Estados Unidos, destacando por su talento, su atractivo y su capacidad para interpretar personajes complejos. Y Melis Sezen, como ya hemos visto, ha demostrado su gran talento en Sadakat Sith y en otras series como Leke y Ya Istiklal Ya Ulum. En definitiva, el mundo de las series turcas es lleno de sorpresas, emociones, dramas, romances y por supuesto, mucho chismorreo. Y como ya hemos visto, la vida amorosa de sus estrellas también copyright N puede ser tan apasionante, tan intrigante y tan llena de giros inesperados como las historias que interpretan en la pantalla. Así que sigamos disfrutando de estas maravillosas series, sigamos apoyando a estos talentosos actores y sigamos de cerca la vida de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y Melis Sezen, porque seguro que nos tienen preparadas muchas sorpresas, muchos momentos emocionantes y muchas historias que contar. Llegamos al final de este vídeo XXL lleno de chismes, rumores, anulisis y especulaciones. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de las series turcas y de la posible nueva relación superíndice 3N de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo especulación superíndice 3N, que no hay nada confirmado, pero la verdad es que los rumores son bastante fuertes y la situación superíndice 3N es, cuanto menos, intrigante. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí cada semana para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas, para debatir sobre sus tramas, para analizar a sus personajes y, por supuesto, para chismorrear sobre la vida de sus estrellas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece este rumor? ¿Creen que Kerem y Hande deberán darse una nueva oportunidad, reviviendo la magia de Esenu con diéresis al Cam? ¿O creen que Kerem hará buena pareja con Melis, explorando una nueva dimensión superíndice 3N del amor? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright piensan,
Quiero conocer sus teorías y quiero saber si ustedes también copyright n estu, n tan enganchados a este culebro superíndice 3n turco como yo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, si les entretuvo y si les proporcionó superíndice 3 información superíndice 3n interesante. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas, con sus familiares que también copyright n suspiran por querer y ande y con todos aquellos que disfrutan de un buen chismorreo. Y lo muy importante, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis, los chismes muy jugosos y mucho amor por las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S y que tengan un día lleno de amor, pasión superíndice 3N y muchas series turcas.